día de ayer, por favor, antes de empezar la segunda parte, pero esta se va a presentar en los vasos sanguíneos de las estructuras de los tejidos, de los vasos sanguíneos, quiero decir, ¿no? Y esta vasculitis puede afectar a vasos de diferente tamaño, localización y tipo de vaso sanguíneo. Por ejemplo, hay vasculitis que afectan a pequeños vasos y como esa afectación a ese nivel, a ese tamaño del vaso sanguíneo, obviamente va a tener afectación a nivel glomerular y se va a manifestar en forma de glomerulonefritis. Entonces, las vasculitis en general podemos diferenciar dependiendo del tamaño del vaso, puede haber vasculitis de gran vaso, de mediano vaso, pequeño vaso, vasculitis en tamaño de vaso predominante. Estos van a encontrar ustedes estos esquemas en sus textos, un poco para que vean cómo son los de grandes vasos. Ahí está, por ejemplo, la famosa enfermedad de Takayasu, ¿no? La enfermedad de Kawasaki en los medianos vasos y en las de pequeños vasos, pues estamos viendo las acá, están asociadas a ANCA, ¿no? Y las que están asociadas a inmunocomplejos. ¿Mm? ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la vasculitis de pequeños vasos porque eso es lo que nos interesa respecto a la afectación que se va a dar a nivel glomerular. Antes de eso, vamos a revisar qué cosas es el ANCA, porque estas vasculitis son asociadas a ANCA. Los ANCA son las iniciales de anticuerpos dirigidos contra antígenos de citoplasma de neutrófilos, ¿ok? Sus siglas en inglés. Y que estos anticuerpos, ¿no? Están directamente relacionados a la patogenia de todos estos grupos de vasculitis de pequeños vasos. Estos anticuerpos se pueden tratar en suero mediante dos técnicas complementarias y por favor quiero que lo tengamos claro esto. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hay por inmunofluorescencia indirecta, va a inhibir el patrón perinuclear, que es el p-ANCA, del citoplasmático c-ANCA. ¿Ya? Hay un patrón perinuclear y hay un patrón citoplasmático. Eso es por inmunofluorescencia. Por ELISA, detecta los anticuerpos dirigidos frente a la mieloperoxidasa, MPO, de los dirigidos frente a proteinasa 3PR3. Bien, entonces, la mayoría de los p-ANCA son antimieloperoxidasa y la mayoría de los c-ANCA son antiproteinasa 3. ¿Ok? Es que a veces, cuando estamos en la búsqueda del diagnóstico de una patología, nuestra institución puede tener una de las dos técnicas, una de las dos técnicas para detección de anticuerpos. Entonces, más o menos para que tengamos claro cómo se relacionan estas técnicas con cada uno de ellos, ¿no? Tanto con inmunofluorescencia, con ELISA, como hay esta relación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con estos anticuerpos, no? Hay, puede haber un proceso inflamatorio mediados por una serie de citoquinas inflamatorias y que van a provocar esto, van a provocar que a nivel de las células ¿sí? Se exprese en la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa, el citoplasma de los neutrófilos, a la superficie celular de los mismos. Del citoplasma salen a la superficie. Y entonces estos anticuerpos, ANCA, se van a adherir a estos antígenos, provocando un estímulo en el neutrófilo y que va a provocar la adherencia de este hacia el vaso sanguíneo y le va a provocar un daño directo, ¿ok? Es decir, este anticuerpo se adhiere al neutrófilo como consecuencia de la expresión de estas proteínas a nivel de su superficie celular. Y estos neutrófilos van a atacar los vasos sanguíneos. Y el daño tisular, el daño al tejido eh, que va a provocar inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener más toques inflamatorias y van a perpetuar constantemente el daño al vaso sanguíneo. Esta es una imagen que también van a encontrar en sus textos, cómo es que en algún proceso inflamatorio que aún no se ha definido exactamente cuál puede ser cualquier estímulo inmunológico, infeccioso, inflamatorio, qué sé yo, va a provocar la expresión de estos, entonces estos anticuerpos se van a acoplar aquí contra la expresión de estas proteínas que puede ser antiproteína 3 o MPO o mieloperoxidasa y van a provocar esta activación del neutrófilo que se va a ir contra las paredes de los vasos sanguíneos y van a provocar daño directo. Perdón. ¿Ok? Disculpen.
Ok, entonces van a provocar, entonces esto va a traer células inflamatorias, pues, citoquinas y van a perpetuar el daño y pues, esto no se va a detener. Entonces va a continuar y va a producir más daño. Entonces, puede suceder que estos neutrófilos van a provocar daño vascular directo y van a provocar a nivel glomerular lesión, provocando proteinuria, hematuria, como consecuencia de la ruptura de la membrana basal glomerular, ¿no? Y va a haber glomerulitis focal necrotizante asociada a ANCA. Estos se pueden depositar también a nivel de la membrana basal en el subendotelio, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esto va a provocar lesión directa y lo que puede provocar. Estas lesiones hay otras lesiones que igual que los que hemos revisado en las glomerulopatías primarias, hay depósitos de inmunocomplejos que se pueden dar en ciertas regiones, ¿no? Ese es el caso de depósitos. Acá en el caso del ANCA es el ataque directo, como decíamos hace un momento, hacia el vaso sanguíneo que va a provocar la lesión. En otro tipo de patologías, en otro tipo de patologías, como ustedes ven acá, van a haber depósito inmunocomplejo en ciertas regiones. Por ejemplo, acá va a estar en la membrana, en el mesangio, en el subepitelio. ¿Qué tipo de vasculitis y pequeños vasos van a provocar glomerulopatías, ¿no? Entonces, hay vasculitis que están asociadas a ANCA y hay otras mediadas por complejos inmunes. Hablemos de las vasculitis asociadas a ANCA, ¿no? Histopatológicamente, recuerden estas expresiones porque es lo que vamos a ir usando durante la clase, ya lo hemos revisado anteriormente, ¿no? Clínicamente, en estos pacientes, lo que se observa generalmente en las lesiones, perdón, van a haber lesiones crecénticas, es decir, medias lunas, que de acuerdo al daño y a la actividad pueden ser celulares, quiere decir que son más recientes, o fibróticas que ya tienen más tiempo de la lesión, ¿no? Pueden haber de ambas categorías a la evaluación de la lesión. El problema es que si, si los crecientes celulares están por más del 50% de todos los glomérulos, prácticamente el pronóstico no es muy bueno. Los pacientes se quejan generalmente de dolores articulares, problemas respiratorios y alteraciones urinarias que van con insuficiencia renal, hay retención nitrogenada, hay hematuria, sistema nefrítico e insuficiencia renal que es rápidamente progresiva. Eso quiere decir que los pacientes hacen falla renal pueden ser en días o semanas nada más, ¿no? Asociado a hipertensión, edema, microhematuria y proteinuria. Se relaciona mucho a la afectación pulmonar, ¿no? De que van desde cuadros muy leves respiratorios hasta inclusive hemorragia alveolar, ¿no? Y lo que se va a denominar el síndrome pulmón-riñón. Otras manifestaciones que deben tenerse en cuenta son la presencia de púrpura o de lívidos reticulares. ¿Cómo es que se diagnostica esto? Tenemos al paciente que se sospecha de esta condición. Es importante poder hacer la biopsia renal, dosar el ANCA, realizar un hemograma para ver las características las células, si hay anemia, si hay problemas hematológicos, la proteinuria para ver cómo está, si hay lesión glomerular. Bueno, disculpe, tendrán que hacer que se ha repetido acá. El examen de orina es importante para ver si hay hematuria. La radiografía de tórax o la TAC torácica para ver si hay hemorragia alveolar. Dentro de estas vasculitis asociadas a ANCA se han descrito tres entidades que van a presentar diferencias histológicas y clínicas y que son las que se presentan con más frecuencia cuando se afectan al riñón. Una de ellas está la poliangiitis microscópica. Es una vasculitis que es necrotizante, afecta a capilares, vénulas o arteriolas. Es más frecuente en pacientes de la tercera edad, ¿no? Aunque puede haber de todas las edades, pero es más frecuente en la tercera edad. La afectación renal es muy frecuente en 80-90% de los casos que se asocia a proteinuria y hematuria. Y cuando estamos evaluando el ANCA, suele ser PANCA, ¿no? O anti-MPO.
Se asocia a erupción cutánea, hemorragia alveolar y trastornos neurológicos. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene un síndrome de pulmón riñón, por ejemplo, o una glomerulopatía rápidamente progresiva, estamos sospechando vasculitis ANCA positivo, hay que solicitar si es PANCA o CANCA. Si es PANCA o anti-MPO positivo, estamos ante la presencia muy alta probabilidad que es una poliangitis microscópica. Entonces, en el tejido vamos a semilunas, signos de hemorragia pulmonar y pueden haber lesiones cutáneas. Otra patología es la granulomatosis de Wegener o para la granulomatosis con poliangiitis. En este caso ya hay una inflamación de tipo granulomatosa en el tracto respiratorio, inclusive en el tracto respiratorio superior, ¿no? Y afectación glomerular necrotizante. No se ve la presencia de anticuerpos en depósitos en la inmunofluorescencia. Son pausinmunes por eso. Las manifestaciones clínicas generales son molestias o lesiones a nivel de oído, nariz, garganta, que pueden asociarse a sinusitis, otitis media, rinorrea o pérdida de la audición. Un dato interesante es que en ellos se observa una destrucción del cartílago el nasal, ¿no? O del hueso, producción de deformidades que son reconocidas como nariz sencilla de montar, así son típicas en pacientes con granulomatosis de Wegener. A nivel pulmonar puede haber hemoptisis, disnea, tos. Y los ANCA pueden ser CANCA, son característicos o anti-PR3, encontrándose en el más del 80% de los casos. Es decir, si usted encuentra un paciente con un síndrome de pulmón riñón, con sintomatología respiratoria inclusive alta, insuficiencia renal aguda, una glomerulopatía rápida progresiva, y se le sale el análisis CANCA o anti-PR3, entonces estamos probablemente ante una granulomatosis de Wegener. En algunos pacientes, estas granulomatosis pueden destruir inclusive el cartílago del paladar por ciertos granulomas de la línea media. Fíjense acá en el paladar hay un granuloma, hemorragia pulmonar, puede haber cavitaciones y también las lesiones a nivel de la biopsia renal son semilunas que pueden ser fibrosas o celulares. Y el tercer tipo es la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o enfermedad de Churag-Strauss. En esta patología también es característica, se asocia frecuentemente a rinitis alérgica, asma, y cuando ustedes sacan un hemograma hay eosinofilia bastante elevada, ¿no? Entonces, también hay afectación pulmonar, ¿no? Que como digo va desde rinitis alérgica hasta asma, años antes del diagnóstico inclusive de la vasculitis. La eosinofilia en el hemograma, que normalmente está al 5%, lo encontramos hasta el 20%. O sea, si encontramos un hemograma con eosinófilos más del 20%, hay que ir en la búsqueda de una posibilidad de que esto sea una vasculitis. ¿Ya? Constituye la vasculitis con menor incidencia de afectación renal. ¿Ya? Y aparece en las edades más tempranas de la vida, en la cuarta y quinta década de la vida, a diferencia que las otras vasculitis que aparecen a tercera edad. Acá en este caso ya los ANCA se van presentes en un 30-50% de los casos. Habitualmente son pacientes con afectación glomerular y son típicamente anti-MPO. El tratamiento en todos los casos es el uso de metioprednisolona, o sea, tenemos que al paciente rápidamente darle un tratamiento inmunosupresor. Metioprednisolona en dosis de 1 gramo, de 250 hasta 1 gramo, eso va a ir a criterio del tratante durante 3 días, 1 gramo diario. Después continuar con prednisona oral, 1 miligramo por kilo de peso por día, hasta un máximo de 80 miligramos al día durante las próximas 4 semanas. Se puede asociar ciclofosfamida vía oral o intravenosa en bolos mensuales. Alternativas en caso no hay respuesta, rituximab y hasta plasmaféresis. Otro tratamiento de mantenimiento puede ir con acetioprina, micofenolato, metrotexate, SMTX y rituximab. Eh, es importante señalar acá, si alguien me podría decir, por favor, un ratito pensemos, ¿qué diagnóstico diferencial, si un paciente les llega a ustedes a la emergencia con malestar general y empieza a presentar hemoptisis? ¿Qué les hace sospechar inmediatamente?
¿Algún voluntario, por favor? ¿O voluntaria? Doctora Villarreal. Doctora Marieta Villarreal. Doctora Villarreal. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Encantado. Doctora, usted ha hecho práctica hospitalaria, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Ha hecho guardias por si acaso o todavía no? Sí, creo que Doctora, preguntó qué pasa cuando, qué diagnóstico diferencial tendría un paciente con malestar y hemoptisis, ¿no? que llega a la emergencia, ¿no? Sí, podría tratarse de un TBC. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos en esa disyuntiva y en nuestro medio, ¿le daríamos terapia inmunosupresora de inmediato? Poco complicado, ¿no cree usted? ¿O sí? ¿Qué opina, doctora Villarreal? Doctora Villarreal. Doctora Villarreal, ¿está con nosotros? Sí, doctor. Y le preguntaba, ¿le daría terapia inmunosupresora? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué opina? Creo que no optaría por ese tipo de terapia, ya que podría predisponer al paciente de tener un peor cuadro, ¿no? Ya, entonces, por eso, está bien, doctora, gracias. Por eso, por favor, cuando estemos frente a un paciente que estamos sospechando de una glomerulonephritis rápidamente progresiva, y su nombre lo dice, rápidamente progresiva, y estamos sospechando de tener un riñón, por favor, y que es importante para poder salvar ese riñón, darle una terapia inmunosupresora pronta, hay que hacer descarte de enfermedades infecciosas, y sobre todo si hay hemoptisis, descartar tuberculosis, ¿ok? Entonces, ahí tiene que ser inmediato, no podemos esperar que cambie el turno, a ver quién viene. No, hay que ser proactivos. Viene el paciente de emergencia, sacarlas, inmediatamente pedir las muestras, estabilizar al paciente, si requiere oxígeno, manejo por cuidados intensivos o shock trauma, lo que sea necesario. Mientras corren los estudios y vamos preparando al paciente para la posibilidad de terapia inmunosupresora si es que lo necesitara, descartando enfermedades infecciosas. A ese proceso de descartar enfermedades infecciosas nosotros lo llamamos desfocalizar al paciente. Para ello llamamos al otorrino, al ginecólogo si es mujer, ¿no? Para ver que el paciente no tenga, o al odontólogo para ver que no tenga enfermedades infecciosas que se puedan exacerbar como consecuencia del uso de corticoides en altas dosis. Muy bien, eso quiero que tengan como recomendación antes de iniciar una terapia de esa naturaleza. Ahora, ya hablamos de los asociados a ANCA, ahora vamos a ver asociados de pequeños vasos por complejos inmunes. En este caso tenemos la enfermedad antimembrana basal glomerular, vasculitis por IgA, pero en este caso es la púrpura de Schollen, vasculitis anti-C1Q y la vasculitis crioglobulinémica. Entonces, la enfermedad de Goodpasture es una vasculitis de pequeños vasos que se va a determinar por anticuerpos circulantes dirigidos contra un antígeno de la membrana basal glomerular. Y principalmente está contra la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Ahí hacia él va el anticuerpo. Y entonces la afectación renal determina una glomerulonefritis que es rápida y progresiva con necrosis y proliferación extracapilar, o sea, la presencia de medias lunas. De forma general, cuando hablamos de síndrome de Goodpasture se asocia a glomerulonefritis y hemorragia alveolar, o síndrome de pulmón-riñón. ¿Por qué?
porque esta colágeno, esta cadena 3 de alfa 3 del colágeno tipo 4 se va también a encontrar en la membrana alveolar. Entonces, generalmente este anticuerpo va a ir contra esta estructura o este compuesto de la membrana, tanto en el riñón como o en el glomérulo y también a nivel alveolar. Por eso estas dos entidades se afectan, provocando todas estas lesiones. Entonces, vamos a ver, como les decía, en el alveolar, miren las semilunas que se van a formar, características de esta rápidamente progresiva. Va a haber neumonitis intersticial hemorrágica necrosante, que es una característica de esta patología. Entonces, la presentación clínica también es semejante a otro tipo de glomerulonefritis rápidamente progresivas, como la que hemos visto hace un momento. Hay hemorragia pulmonar hasta en el 60% de los casos por insisto, la expresión de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 en los alveolos también. Puede haber proteinuria hasta falla renal, inclusive severa. Y el diagnóstico de Goodpasture por la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular que podemos encontrar a nivel sérico. Biopsia renal va a demostrar una glomerulonefritis proliferativa extracapilar característico de la inmunoglobulina G a lo largo de la membrana basal glomerular. Bien, el tratamiento igual, ¿no? Se debe instaurar en forma precoz ante a la sospecha de esto y la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y sin esperar confirmación histológica, especialmente en cuadros de hemorragia alveolar, porque puede ser tan aparatoso que puede el paciente fallecer. El tratamiento de elección es la plasmaféresis. Con ello se eliminan los anticuerpos circulantes y los mediadores inflamatorios. E iniciar inmunosupresión corticoides, psicofosfamida, ¿no? Igual que lo manejamos con vasculitis ANCA. El pronóstico sin tratamiento realmente es muy malo porque hay una alta mortalidad y hay una alta tasa de falla renal terminal, primer estadio 5. Y la respuesta al tratamiento va a depender del grado de insuficiencia renal en el momento del diagnóstico y de lo que tan precoz iniciemos nuestra terapia en el paciente. Otra patología es la vasculitis IgA por la púrpura del geno Schollen. Acá en este caso, lo que se va a hallar a nivel glomerular es muy similar a la nefropatía por IgA, pero la púrpura del geno Schollen es una vasculitis sistémica, afecta a la población infantil. ¿Ya? En los adultos, si se presenta, tienen peor pronóstico y es a predominio sexo masculino. Estos cuadros de vasculitis por IgA raramente ocurren durante el mes de verano, ya que están asociados a enfermedades de estatus superior. Pero en la clínica, estos pacientes van a presentar púrpura palpable no trombocitopénica, ya en extremidades inferiores. Entonces, por favor, les pido a todos ustedes que también vayan aprendiendo cuáles son los niveles normales de plaquetas o trombocitos, que es lo mismo. Porque si digo, en este momento digo púrpura palpable no trombocitopénica, entonces ya quisiera que en la cabeza con ustedes se vaya apareciendo un número, ¿no? Entonces tienen las plaquetas normales. ¿Cuánto es? Sería bueno que lo sepan porque si no, no nos vamos a entender. Tienen que revisar valores normales. El paciente presenta artralgias o artritis transitoria, migratoria, que no es deformante. Es característico que el paciente que y el patrón histológico en la biopsia renal de estos pacientes es una nefropatía por IgA. La diferencia con el tipo primario es que en este caso hay una vasculitis sistémica, con toda la clínica que le acabo de describir, ¿no? Estos niños vienen con dolor cólico y esta púrpura palpable que se puede observar. La mayor parte de estos episodios, estos problemas, de estas presentaciones, de esta patología, se pueden resolver en forma espontánea y de evolución benigna. Pero en la afectación renal, lamentablemente, no hay un tratamiento específico y el manejo tiene que ser muy similar al que usamos con el tratamiento para glomerulonefritis por IgA o enfermedad de Berger. Otras enfermedades sistémicas que pueden afectar el glomérulo están la esclerosis sistémica, que es un tipo de pausa inmune,
Se puede manifestar con insuficiencia rápidamente progresiva, con hematura hemocópica y PANCA positivos, pero acuérdense que con la esclerosis vamos a encontrar lesiones dérmicas. La artritis reumatoidea se caracteriza por una artritis membranosa o membrana proliferativa, o también secundaria amiloidosis, ya que es una enfermedad crónica. Ya hablamos de eso en la clase pasada. Síndrome de Sjögren, la afectación glomerular es rara, ¿no? Pero puede presentarse como nefropatía membranosa o nefropatía membrana proliferativa. El síndrome antifosfolipídico se han descrito varios grados de microangiopatía trombótica, lesiones proliferativas glomerulares, fibrosis de vasos interrenales y no hay depósitos de inmunoglobulinas ni complemento a nivel de la inmunofluorescencia. También los problemas infecciosos pueden provocar glomerulonefritis. La infección por HIV, por ejemplo, produce una glomerulopatía esclerosante, predominantemente en pacientes afroamericanos que conocemos como IBAN, ¿no? Que son enfermedades renales asociadas a VIH, que son por depósitos muy complejos. Entonces, fíjense los tipos de glomerulopatías que se dan como consecuencia de esta nefropatía asociada a HIV, ¿no? Son varios tipos. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo diferencia, doctor? Porque el paciente tiene HIV, ¿no? Y muchas veces puede presentar cuando el paciente tiene una descompensación de la enfermedad, no está llevando bien el tratamiento, ¿no? Y nos puede presentar estos cuadros. Entonces, ahí cuando se hace una biopsia renal, lo que se encuentra son glomérulos que son retraídos y colapsados, con una dilatación de la cápsula de Bowman, ¿no? Y en este caso, que están viendo ustedes, eso es estos puntos, estos rojitos que están, estos torritos son los glomérulos, ¿no? Es una biopsia de un paciente fallecido por VIH. El paciente presenta igual que una glomerulonefritis, síndrome nefrótico, proteinuria, síndrome nefrítico, los riñones están aumentados de tamaño y puede presentar retención nitrogenada, o sea, falla renal. Tratamiento, las mismas medidas que usamos para glomerulonefritis, antiproteinúricos y optimizar el tratamiento antirretroviral del paciente. La hepatitis también puede provocar glomerulonefritis. El virus de la hepatitis B o C pueden provocar estos problemas por depósitos inmunocomplejos o lesión directa del virus sobre el tejido renal. Y estos depósitos van a provocar lesiones glomerulares, con lo que van a provocar inflamación y las mismas características típicas de la glomerulonephritis por procesos inflamatorios. Entonces, la nefropatía por virus B, por ejemplo, las más las formas características de virus B está la glomerulonephritis membranosa y la membrana proliferativa. ¿Ya? En ellas puede haber sistema nefrótico, nefrítico, puede causar confusión renal normal, hay remisión espontánea en los niños y hay incremento de la célula mesangial en la biopsia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, por ejemplo, aquí les he puesto una biopsia renal y acá el patólogo dice diagnóstico glomerulopatía membranosa, ¿no? O sea, en este caso, a este paciente se le ha hecho una biopsia renal para determinar qué tipo de glomerulopatía tiene. Pero, ¿qué relata acá la patóloga? Encuentra que hay hipercelularidad mesangial. Aquí estoy señalando hipercelularidad mesangial. Y entonces pone acá una nota. Se sugiere descartar secundarismo. Cuando esta característica, entonces tenemos que ir en busca de la posibilidad que haya alguna patología secundaria que esté provocando esta glomerulonefritis. Recuerden ustedes que la glomerulopatía membranosa primaria, ¿no? Se puede encontrar incremento en el grosor de la membrana basal glomerular en la biopsia renal, característica o las famosas espículas. Y no hay celularidad mesangial incrementada. Y si estuviera, se sugiere descartar secundarismo. Por eso pone la patóloga o el patólogo esta nota. Bueno, el tratamiento es manejar el virus de la hepatitis con antivirales, con plasmaféresis, etcétera. También el virus C produce glomerulonefritis, pero el virus C también tiene manifestaciones terrenales que afectan al riñón, no que afectan al riñón y afectación renal, perdón. También las características son la membrana proliferativa, la membranosa y la crioglobulinemia mixta. En la membranosa, igual que hemos visto, también va a haber hipercelularidad mesangial, sistema nefrótico y el complemento va a estar normal. El tratamiento, si es con presencia de crioglobulinas, plasmaféresis, antivirales, sintomáticos, interferón alfa y pegilado, ¿no? Si es membranosa y membrana proliferativa, interferón alfa.
¿no? Y sintomáticos para el manejo del síndrome nefrótico que es producido por esto. En este cuadro les quiero poner a consideración de ustedes, y lo pueden revisar, que no solamente hay infecciones virales que pueden provocar este problema, que son las más frecuentes, esa es la intención. Pero cuando ustedes tienen que hacer un estudio de un paciente con síndrome nefrótico y necesitamos descartar la posibilidad que sea secundario a alguna condición de tipo infecciosa, por favor, al paciente solicítele como parte del protocolo de investigación anticuerpo, antígeno de superficie, anticuerpos para hepatitis C, ELISA, HIV, y también le podemos estar pidiendo parasitológico seriado, ¿no? Porque también hay parásitos que pueden producir glomerulonefritis, ¿no? Y hay otras bacterias que también pueden producir. Fíjense ustedes que hay infecciones que pueden provocar estos problemas. El cáncer también puede provocar glomerulopatía secundaria. Entonces, estas lesiones glomerulares que se producen por consecuencia de la afección neoplásica se consideran como nefropatías paraneoplásicas, ¿no? O también se pueden presentar como consecuencia del tratamiento y de la radiación, pero generalmente esto se presenta con nefritis intersticial, que va evolucionando en el tiempo a un tema crónico. Y de las más frecuentes y conocidas es también la nefropatía membranosa, asociada a tumores sólidos. Algunos cambios mínimos se relacionan con enfermedades malignas, especialmente con el linfoma de Hodgkin, y la memoria proliferativa a neoplasias malignas hematológicas como la leucemia linfocítica crónica. Son ejemplos a qué se pueden asociar estas patologías, pero en general diferentes tipos de cáncer puede presentar generalmente las glomerulopatías membranosas y membranoproliferativas. Ahora, hay muchos, hace poco me han enviado algunos pacientes y amigos que les responda sobre esto, ¿no? El COVID-19 puede provocar una nefritis, ¿no? Hay TikToks que hablan de lo mismo, hay gente que hace videos, ¿no? Señalando esto. ¿Qué hay que saber lo siguiente? Hay exacerbación de algunas nefropatías, sobre todo por la inmunoglobulina A, lupus eritematoso, vasculitis, en aquellos pacientes que han tenido infección por COVID-19. Eso se ha observado. En lo personal y en la experiencia que he tenido durante el periodo en la pandemia, los pacientes con glomerulopatías que he estado manejando durante el periodo de pandemia han ingresado al hospital por exacerbación de la enfermedad, a pesar que están siendo tratados y casos nuevos que hemos tenido de vasculitis. Eh, Se han asociado en algunos casos a las vacunaciones con ARN, las vacunas tipo ARN mensajero, pero son solamente reportes. No hay evidencia contundente que esto sea real, ¿no? Pero hay publicaciones que se han dado durante este periodo de tiempo en esta relación. Pero si uno evalúa el número de pacientes vacunados versus los efectos adversos que se han producido, en millones y millones de personas que se han dado, han sido muy pocos casos, pero sin embargo existen, ¿no? Han existido, pero como les expreso, no hay estudios contundentes al respecto. Está asociado a complejos inmunes circulantes o activación de respuesta inmune, a daño celular o exposición a autoantígenos que han provocado que aparezcan estos complejos inmunes y se depositen en el riñón, ¿no? Por ejemplo, reportes de glomerulitis asociada a vacunación, relacionados a Moderna, otras asociadas a infección COVID-19, ¿no? Entonces, no solamente es la vacuna, también el mismo virus. Otro dice, pero yo nunca estuve con el virus, ¿por qué me dio este problema? Probablemente si te infectaste con el virus, no existe la enfermedad, no fuiste asintomático. Recuerden esas condiciones de salud de los pacientes en la época de la pandemia. Entonces, hay reportes, y estos son reportes y reportes, pero como les digo, no hay investigación con una evidencia alta para que tengamos poder decir que esto es algo concreto y real, pero son reportes que se han presentado durante todo este tiempo. Finalmente, quisiera por favor que consideren el glomérulo como un órgano blanco de diferentes enfermedades sistémicas y que pueden producir una glomerulopatía. Y ahí la necesidad de que cuando se haga una investigación por glomerulonefritis, tengamos en cuenta que hay que ir a buscar alguna causa secundaria también.
Destacar de todas a la nefropatía lúpica, a la segunda diabetes, al mieloma múltiple y a la parálisis de pequeños vasos. Siempre recordar que si un paciente viene con una glomerulopatía de tercera edad, descarten, por favor, que tenga un proceso neoplásico. En su plan de trabajo, cuando van a estudiar una glomerulopatía, por favor, una adecuada historia clínica, que debe incluir también búsqueda de formas secundarias, sistémicas, metabólicas, virales, bacterianas, parasitarias y estudios inmunológicos para detectar si hay presencia de ANCA, anti-DNA, complemento 3, complemento 4 disminuidos. Gracias por su atención. No sé si hasta acá hay alguna pregunta.